a la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Romanos, capítulo número 11. Romanos 11. Cuando usted lo haya encontrado, le voy a invitar que nos pongamos en pie. Vamos a leer versículo del 1 al 10. Romanos 11, versículo del 1 al 10. Y leemos la santa, bendita, divina, preciosa, poderosa palabra de nuestro Señor. ¿Lo tenemos, amados hermanos? La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Eso decía Elías. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero, en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Vamos a orar. Señor, le damos infinitas gracias por su presencia y por su poder y por su amor. Que su Santo Espíritu sea el que tome el control completo de nuestras vidas y nos regale su favor y nos regale su bendición. Nuestra confianza está puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sabemos, mi Padre Santo, y sabemos, mi Padre lindo, que usted es el que obra, que usted es el que se manifiesta, que usted es el que toma el control. Háblenos, por favor, a nuestro corazón. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. Hemos estado estudiando la carta que el apóstol Pablo escribió a los hermanos que estaban allá en Roma, ¿verdad? Y hemos estado viendo la carta capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 de la carta a los romanos. El apóstol se los dedica, hermanos, a hablar al pueblo de Israel, a la nación de Israel.
¿verdad? Y es necesario y es importante que nosotros como iglesia conozcamos lo que podamos conocer de Israel. Es bien importante estar pendiente de Israel, ¿verdad? A Israel, a la nación de Israel, teólogos le llaman el reloj de Dios, porque cada trato de Dios con Israel, cada manera como Dios actúa con Israel, es el que nos va dando o el que le va dando a los estudiosos los parámetros, cómo se va cumpliendo la profecía y cómo, o sea, por eso le llaman el reloj, porque es lo que nosotros vemos, cómo Dios obra con Israel, y es como nos revela cómo se va cumpliendo los tiempos, ¿verdad? Cómo el fin se va acercando y cada cosa. Entonces, los grandes estudiosos siempre tienen puestos sus ojos en la nación de Israel, porque es la que da la pauta de cómo va el cumplimiento de la profecía bíblica. Entonces, Israel es especial para Dios. Dios tiene un trato con Israel, hermano, especial. Sin embargo, el gran problema, el eterno problema de Israel para con nuestro Señor Jesucristo es su incredulidad, el no haberlo aceptado y el no haberlo reconocido, y lo dice la palabra en lo que estamos viendo aquí, hasta este día, ¿verdad? Entonces, nosotros terminamos viendo el capítulo número 10 y lo medio hablamos, ¿verdad? Hace unos días, versículo 21 del capítulo 10, dice, pero acerca de Israel dice, todo el día, no habla de un periodo de 24 horas, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. No nos habla de 24 horas, nos habla de un periodo de tiempo. O sea, aquí lo dice el escritor a Romanos de esa manera. Allá en el Evangelio, según San Mateo, si no mal me equivoco, lo dice de otra manera: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrea a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta su polluelo debajo de sus alas y no quisiste. Nos habla del rechazo de la nación de Israel, del rechazo del pueblo de Israel al Mesías, a Jesucristo. Y aquí también, insisto, en Romanos el apóstol Pablo lo dice bien fuerte también, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. O sea, el Señor ha estado esperando a que su pueblo reaccione, a que su pueblo, hermanos, la nación de Israel, crea en Él, le busque, le alabe, pero realmente Israel no quiere. Estos versículos, los 10 versículos del capítulo 11 de la carta a los Romanos, nos habla, hermanos, el apóstol Pablo nos habla de que a pesar de que el pueblo de Israel, la nación de Israel, no quiere creer en el Señor Jesucristo, lo ha rechazado, pero esta porción nos habla, y es bien importante esto de que, porque el capítulo 11 nos habla del futuro de Israel, y nos habla que a pesar de la rebeldía de Israel,
Óigame, hay un remanente fiel. Hay un grupo que sí, unos ya creyeron y otros van a creer, porque hermano, yo se los he tratado de explicar. Hay judíos que han creído, o sea, no es una gran cantidad, por eso le llaman remanente, es un pequeño grupo. La gran mayoría no han reconocido a Jesucristo. Entonces, pero cuando la palabra de Dios en estos versículos nos habla de que hay un remanente, hay un grupo pequeño que ya creyó y hay otros que van a creer, porque precisamente de eso habla el capítulo 11, o sea, el apóstol une el final del capítulo 10 y el final termina hablando de que todo el día Dios ha estado con sus brazos abiertos, esperando por la nación de Israel, por el pueblo de Israel, por los que vino, por los que eran primicias, por los que eran primeros, y ellos no lo quisieron, y ellos lo rechazaron. Entonces, une el 10 con el 11, y el apóstol con su misma manera de escribir, o el estilo que agarró en esta carta, hace una pregunta, hace una nueva pregunta, como muchas hizo ya anteriormente. Y dice, digo pues, hace la pregunta. O sea, ha desechado, esta es la pregunta que hace el apóstol, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Esa es la pregunta que él hace. Y la responde, allí mismo la responde, la hace y la responde. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Está hablando de la nación de Israel. Y la responde y dice, en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. O sea, regálenme su atención. Una cosa es que el pueblo haya rechazado a Jesucristo, porque la nación de Israel, el pueblo de Israel, los israelitas, los judíos, ellos lo han rechazado. Ellos no lo han querido reconocer, no lo han querido aceptar. Y no solo los judíos, hay un mundo, hay un pueblo de gentiles. Hermano, hay un montón de gente también, no solo judíos, que no son judíos, que son gentiles. Ya le dije yo, las únicas dos divisiones que se hacen son los judíos, y los gentiles somos todos aquellos que no somos judíos. Hay un montón de gente que no es judía, pero que tampoco ha querido nada con Jesucristo. No ha querido nada. La palabra del Señor lo dice en el Evangelio de Juan. Y dice, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo, la luz de Jesucristo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, no, insisto, el texto, la porción que estamos estudiando está referida a la nación de Israel, y está hablando de que la nación lo ha rechazado, de que no lo ha querido. Él lo ha estado llamando todo el día. Pasé con mis manos abiertas esperando por ustedes y no vinieron. Entonces el apóstol Pablo pregunta, como el pueblo no quiso, ¿ha rechazado Dios a su pueblo? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Y él mismo contesta, en ninguna manera. Hermano, el que el pueblo haya rechazado, que el pueblo no lo haya aceptado, que el pueblo no haya creído en él, que el pueblo no quiera nada con él, no significa que en este momento Dios ha desechado a la nación de Israel. Dios tiene planes para el futuro de Israel. Y más adelante vamos a estudiar en este mismo capítulo, donde la palabra de Dios nos explica y nos dice
entonces todo Israel será salvo. O sea, ya lo vamos a estudiar porque, digamos, esto no lo vamos a ver ahorita. Ahorita estamos hablando de que la palabra de Dios dice que la pregunta que hace el apóstol Pablo, como en el versículo anterior el apóstol había escrito que Dios había estado con los brazos abiertos esperando por su pueblo y que ellos no habían querido nada, entonces él pregunta, ¿entonces ya lo desechó? Eso es como decir que ahorita ya desechó todo el inconverso. Hermano, las puertas del arca, el arca es Cristo, las puertas del arca ahorita están abiertas para Israel y para todo inconverso y para todo gentil que quiera venir a Cristo. Ahorita estamos, la oportunidad está abierta. Ahorita Cristo está disponible. Ya le dije yo, para judíos, para gentiles, para todos. Por eso lo dijo hace unos días, lo dijo para, ya no hay griego, ya no hay, o sea, ya no hay inconverso, ya no hay, o sea, todos podemos entrar, pues. Todos, no hay ninguna diferencia. Todo aquel, Juan 3:16, todo aquel que quiera aceptar a Cristo en este momento, Cristo está disponible. Entonces el apóstol hace la pregunta, o sea, como Israel no lo quiere, hermano, Dios no ha desechado a la nación. Dios no ha desechado a nadie, hasta el peor pecador, mientras tenga vida, tiene oportunidad de arrepentirse. Dios no lo desecha, no va a decir, mira, vos ya no, ya estoy a un lado. Es la persona la que se desecha sola. Es la persona la que desecha a Dios. Es la persona la que no quiere nada con Dios. Es la persona, Dios en ningún momento va a decir, vos no tenés perdón de pecado. Ya lo hemos estudiado 1000 veces. Dios tiene poder para perdonar cualquier pecado. El único pecado que no puede perdonar es la incredulidad. Contra un incrédulo Dios no puede hacer nada. Dice que allá en Nazaret, donde él creció, no hizo muchos milagros por la incredulidad de la gente. Entonces, en ningún momento la respuesta que da el apóstol Pablo es que Dios no ha desechado a su nación. Dios tiene planes para con Israel. ¿Por qué cree, hermanos, que a pesar de que hay una cantidad de enemigos que se levantan, óigame, todos los días en contra de Israel? Está rodeado de enemigos, pero cantidad de gente, pero no lo pueden destruir, no lo pueden. ¿Por qué? Porque Israel, la nación de Israel, tiene la protección divina, tiene la protección de Dios, aunque sean rebeldes, aunque no lo quieran. ¿Por qué? Porque acá lo dice la palabra de Dios, leámoslo, lea conmigo. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y da la respuesta, en ninguna manera. Ahí está bien claro. ¿Y cuál es el ejemplo? ¿Cómo lo puedo yo comprobar? Dice el apóstol Pablo, que Dios no ha desechado a la nación de Israel. Y lo explica el apóstol Pablo. Porque también yo soy israelita. Póngame atención, hermano, véngame para acá. ¿Cómo les puedo yo mostrar que Dios no ha desechado a Israel? Porque yo soy israelita y o sea, el apóstol Pablo lo único que no dice ahí, y yo soy cristiano. Y yo he creído en Cristo. Y yo predico a Cristo. Y yo hablo de Cristo. Y yo he escrito de Cristo. O sea, eso es lo que está diciendo. El apóstol le está diciendo, yo soy el ejemplo que Dios no ha desechado a la nación de Israel, porque yo soy israelita. Yo soy judío. Lea conmigo. En ninguna manera, porque también yo soy israelita. Oiga, ¿cómo dice el apóstol? De la descendencia de Abraham. Ahí estamos. Y explica más todavía, de la tribu de Benjamín. Hermanos, están conmigo, vengan para acá. La tribu de Benjamín se cree que tenía ciertos privilegios. O sea, esto es como le digo yo, como a veces
Pensamos que, o sea, todos los judíos se sentían orgullosos por ser judíos, por ser de la nación de Israel. Pero, oígame, hermano, pero hasta entre las tribus, entre cada una de las tribus, ellos tenían competencia, haciendo creer que algunos tenían privilegios más especiales. Por eso dice, o sea, yo no soy de cualquier tribu, porque entre las 12 tribus, mire qué tremendo problema, entre las 12 tribus había competencia entre ellos. Dice, yo no soy de cualquier tribu, yo soy de la tribu de Benjamín. Y se cree, hay varios conceptos, ¿verdad?, del por qué ellos pensaban que la tribu de Benjamín era especial. Porque Benjamín nació en Israel. O sea, nació ya dentro de la tierra de Israel. Por eso se creía que esa tribu era más especial. Pero realmente no, pues. Cada tribu tiene su valor. Pero él está diciendo, mire, yo soy de la descendencia de Abraham, no soy cualquiera, yo soy judío, soy de la descendencia de Abraham. Y además de eso, soy de la tribu de Benjamín. De la tribu que vino a nacer ya en la tierra prometida. Entonces, él está queriendo demostrarle que Dios no ha desechado a la nación de Israel, porque yo ya soy creyente, yo ya soy cristiano, yo ya soy parte de la iglesia, yo ya voy a resucitar cuando suene la trompeta. No sé si ustedes me están oyendo. Y hay un grupo pequeño, ¿sabe? Yo se los he dicho, a eso la gente le llama judíos mesiánicos. Así le llama, judíos mesiánicos. Y nos enseñaron a nosotros que ese nombre no está bien. Son iglesias. Si han aceptado a Cristo, son iglesias. Son parte de la iglesia. Ya les digo yo, ellos van a resucitar cuando suene la trompeta. Recibieron a Cristo, aceptaron a Cristo. Entonces, hermano, ese es el gran debate, el gran dilema que se viene desarrollando en el capítulo 11, versículo del 1 al 10. Versículo 2, una vez más vuelve a hablar y menciona la palabra. No ha desechado Dios a su pueblo. No. No, Dios no lo ha desechado. Al cual, oiga, al cual desde antes conoció. Desde antes conoció. No se le olvide que nuestro Dios nos conoce a nosotros desde antes que hayamos sido engendrados en el vientre de nuestra madre, desde antes que nos fuésemos formados, desde antes que naciésemos. Dios ya nos conoció, hermano. A cada uno de nosotros Dios ya nos conoció. Dios ya sabe lo que hay en nuestro corazón. Dios ya sabe cómo vamos a hacer. Dios ya sabe si vamos a creer. Dios ya sabe si vamos a ser rebeldes. Dios ya sabe, ya nos conoce. Desde antes que nazcamos, ya Él ya nos conoce. Eso dijo del apóstol Pablo, que antes que fuera engendrado en el vientre de la madre lo había escogido, lo había seleccionado. Entonces la palabra de Dios dice en el verso 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y hace una nueva pregunta. ¿O no sabéis qué dice? Y vea esto. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señora, tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Quiero, hermanos, que utilice su Biblia y nos vamos a ir al primer libro de Reyes. Yo quiero que vayamos al primer libro de Reyes. Estos días atrás estuvimos ocupando un poco este texto. Primer libro de Reyes. No vaya a perder Romanos, porque están unidos. Están unidos. Pero veamos capítulo 19, primer libro de Reyes. ¿Lo encontraron, hermano? ¿Lo tenemos? Veamos aquí. Vamos a darle tiempo para que lo encuentren, porque hay algunos que todavía no lo tenemos. Vean lo que menciona el apóstol Pablo, y hace referencia a Elías allá en el Antiguo Testamento.
Lo tenemos, vamos a leer. Capítulo 19, versículo 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Elías había matado, ¿a cuántos profetas de Baal había matado Elías, hermano? ¿A cuántos profetas de Baal había matado Elías? ¿Alguien se acuerda? Hermanos, ¿cuántos profetas de Baal eran los que había matado Elías? ¿Cuántos? Hermano Rolando, ¿cuántos? Hermano Rolando dice que son 400. A ver, ¿están de acuerdo, hermanos, que eran 400? Fíjese que hermano Rolando tiene una virtud, porque él está dormido, pero está oyendo, hermano. Él es como los conejos. Está con los ojos abiertos, pero a veces se duerme. Pero, a ver, ¿son 400, hermano? 450. ¿Seguro? Bueno, lo encontró, hermana Gloria. Bueno, 450 profetas de Baal. Ese es un evento que había ocurrido un poquito antes. Cuando, ¿se acuerdan ustedes que Elías hizo un trato con ellos y les dijo: vaya, vamos a probar aquí? Les dijo Elías: ¿quién tiene al Dios verdadero? Si ustedes, los profetas de Baal, o yo. Vamos a despedazar una vaca, un animal, y vamos a hacer un altar y vamos a invocar al Dios, y el Dios que responda con fuego y queme el holocausto, queme el animal aquí, ese es el Dios verdadero. Y les dijo: primero los 400 o 450 profetas de Baal, primero van a clamar ustedes. Y empezaron los profetas de Baal a clamarle al Dios de ellos. Y como no le respondía el Dios de ellos, dice que se latigaban ellos. Se latigaban, se herían, se sajaban, sacaban sangre para ver si de esa manera. Y Elías estaba por ahí vigiando y se reía de ellos. Quizás el Dios de ustedes está durmiendo, decía. O quizás está meditando. O quizás se fue de compra al súper. Era un invento mío. Era un invento mío. Pero él se burlaba de ellos, hermanos, porque por mucho que hacían, el Dios de ellos no les respondía. Entonces le tocó el turno a Elías. Y para mostrarles el poder del Dios verdadero, hermanos, hizo una zanja alrededor del holocausto. Y le echó no sé cuántas cantaradas de agua. La llenó de agua. Y entonces viene Elías e invoca al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y le clama al Dios que le responde y que consuma el holocausto. Y cayó fuego del cielo, hermanos, y consumió hasta el agua que habían echado en la cuneta. Entonces ahí les mostró que al Dios al que él clamaba era el Dios verdadero, y agarró a todos esos profetas de Baal. Baal significa Satanás, profetas de Satanás. Y fue, hermano, y les cortó la cabeza a los 450 de hermana Gloria que son profetas de Baal. Entonces la mujer de Acab era el rey. Jezabel era la mujer de Acab. La mujer de Acab, cuando ocurrió eso, no estaba por ahí en escena. No aparece. Cuando ella llegó de donde andaba, Acab, que era el marido de ella, le contó que Elías había hecho eso, que había matado a los 450 profetas de Baal. Y la mujer se enfureció, hermano, porque esa mujer era tremenda, era el diablo mismo, perdón, peor que el diablo era mujer. Mujer era rebelde. Y aparece ella y asusta a Elías. Le dice, le dice, veámoslo ahí en el capítulo 19, es lo que estamos leyendo. Acab dice, dio a Jezabel la nueva, le contó pues,
de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no te he puesto tu persona como a uno de ellos. Se refería a los profetas que él mató. Él decía: ya vas a conocer lo que es bueno. Y Elías, no sé qué le pasó porque venía de una gran victoria. Entonces Elías tuvo miedo, hermano. Versículo 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, verso 3, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Bérseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. O sea, allí Elías, después de esa gran victoria, después de esa poderosa acción que hizo de retar a los profetas de Baal y degollarlos y matarlos, una mujer lo asustó. Por supuesto que la mujer estaba bien endemoniada. Versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. 5, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondiendo, verso 10, póngamele atención, hermano. Él respondiendo, o sea, Dios le habló y le dijo: ¿qué haces aquí? Este no es tu lugar, aquí no es donde debes de estar. Tú debes de estar predicando la palabra, hablándole a la gente, allá haciendo tu trabajo, allá haciendo la obra. Pero él estaba encuevado. Yo prediqué este sermón y le titulé Cristianos encuevados, le puse yo una vez, porque de repente nos deprimimos nosotros y nos encerramos. Nos encuevamos, ahí nos agarra que ni allá no queremos, estamos deprimidos. Así le titulé yo el sermón, Cristianos encuevados, como Elías. Y viene Dios y le habla y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Este no es tu lugar, tú no tienes que estar aquí, estás mal, salí de aquí, saliste de la cueva. Verso 10, él respondió: oiga, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Oiga, ¿cuál era la queja de Elías? Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Oiga, y solo yo he quedado. O sea, esa era la queja. Oiga, se lo leo de nuevo. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Y oiga, y me buscan para quitarme la vida. 11, él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió otra vez: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová:
Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y Eliseo, hijo de Safat, de Abed Meola, ungirás para que sea el profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que, oiga, 18, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Véngame para acá, perdone que lo haga leer tanto. El celo, la depresión, el sentirse mal de Elías era que el pueblo de Israel, hermano, se había apartado de la adoración a Dios. Habían dejado el pacto. Habían derribado los altares. Ellos mismos habían matado a los profetas de Dios y se habían ido en pos de otras cosas. Y ese era el sentir que tenía Elías. A todos los mataron y solo yo he quedado. Yo soy el único, nadie más quiere, nadie más adora, nadie más alaba, nadie más busca. Yo soy el único. Y además de eso, esa muentada Jezabel me anda buscando para matarme. Yo no sé si ustedes me entienden lo que el sentir que tenía Elías. Algunas veces el pastor lo ha sentido. Ay, Dios, no quieren culto los hermanos. Allá andan en la playa. Se fueron para Metrocentro. La Semana Santa a celebrarla por allá. Y aquí nosotros que culto, que vigilia, que alabanza, que adoración. Y no quieren. Yo soy el único que estoy aquí. Y ya vamos a cerrar el templo y nos vamos a ir nosotros de vacaciones también. Amén, hermano. No sé, ese es un ejemplo que yo estoy poniendo. Yo sé que en la congregación de nosotros aquí está todos los cultos. Nadie de ustedes se pierde ni un día. Y yo sé que ustedes no andan requemados porque se fueron a meter a la playa, sino que el sol ahora está caliente. Aleluya. Ese era el celo de Elías. Y Dios le dice: sal de la cueva, vete a tu lugar. Aunque vos pensés que no hay más que me adoran, yo me he reservado, yo me he reservado a 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Yo no sé si usted me entiende. Ese es el remanente fiel, se llama eso. Y Dios, el apóstol Pablo ocupa esa historia para ponernos de ejemplo que también, aunque Israel no ha querido, aunque han sido rebeldes, aunque han dejado el pacto del Dios verdadero, aunque no lo han querido recibir, pero él dice así. Volvamos a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 2. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? Y el apóstol Pablo hace reverencia a Elías. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Verso 3: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Esa era la oración, la queja, el reclamo de Elías. Verso 4. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Porque Dios le contesta después de que él está orando de esa manera. Dios le habla. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Oiga, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. 5. Así también, oiga, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. O sea, hermano, del pueblo judío, de la nación de Israel, de esa que no quiso a Cristo, de esa que no aceptó a Cristo, de esa que ha rechazado a Cristo. El Señor dice: así como en el tiempo de Elías me reservé, aparté un remanente de 7,000. Aquí no dice cuántos judíos son.
Pero de la misma manera, así como en aquel tiempo yo reservé una cantidad de personas que no se doblaron delante de Baal, de la misma manera yo me he reservado un grupo, un remanente, no dice cuánto, de la nación de Israel. O sea, hay pueblo judío, hay pueblo de Israel que va a creer. No le podemos decir, no se le puede decir cuántos, no sabemos exactamente en qué momento será, pero que el Señor lo dice por medio de su palabra, que hay un remanente fiel, un remanente que se van a convertir, que van a creer. Puede ser que algunos ya creyeron. Verso 5, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y me gusta a mí porque ese remanente, óigame, Dios lo ha escogido. Dios lo ha seleccionado. Y lo dice que lo ha seleccionado por gracia, no porque se lo merezcan. De la misma manera que ha sido con nosotros, que Él nos salvó por gracia, no porque nos lo merezcamos. Él nos perdonó, Él nos limpió, Él hizo todo lo que hizo en nosotros para que nosotros podamos ser salvos. De la misma manera, Dios se ha reservado un remanente fiel de la nación de Israel, y lo dice el versículo 5. Y si por gracia, versículo 5 dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es de gracia. O sea, hermano, allí hay un juego de palabras que a veces uno se puede enchivolar. Pero lo que está diciendo, que ese remanente Él lo ha escogido. Él lo escogió, Él lo apartó, Él lo seleccionó por gracia. Y dice, y si es por gracia, no es por obra. O sea, no puede ser de las dos maneras. O sea, mire, hermano, venga y coma sándwich. Véngale, son gratis. ¿Cuánto se comió? 3. Me debe $3. Chispa, y no dijo que eran gratis, pues. Hermano, o son gratis o son pagados. Pero la gracia no es gracia y al final le van a cobrar. O sea, la palabra lo vuelve a repetir y dice que si es por gracia, no es por obra. O sea, no, mira, judío, vos entra aquí porque te portaste bien, porque te lo mereces. No, Él dice que Él escogió, Él te reservó y Él escogió y Él apartó ese remanente fiel por gracia. Y ahí es en la sabiduría de Él, en la voluntad de Él, Él tomó la decisión. Y lo dice el versículo 6, y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. O sea, si es por obra, entonces no es de gracia. Y si por obra, ya no es de gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Que pues, lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado. Pero oiga, ¿pero qué? Pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. O sea, hay un grupo que fue escogido por Dios y esos entraron por gracia, pero los que no quisieron, los que no quieren, esa gente está cerrada y está, hermano, o sea, tiene una venda en sus ojos y no quieren. Ese pueblo de Israel que no quiere nada. Le expliquen, le digan, le enseñen, le busquen, le pongan aquí, le pongan allá. No quiere y no quiere. Allí no sabemos nosotros cómo Dios va a accionar. Se cree que la nación de Israel va a entrar a la tribulación. Y nos enseñaron, y lo creemos nosotros, que durante la tribulación el pueblo de Israel va a creer, porque ahorita no quiso creer. Y como van a creer, no se van a dejar marcar de la bestia. Y esos son los que van a pasar la tribulación y van a ser salvos. Entonces ahorita la parte nuestra siempre es orar por la nación de Israel, que Dios tenga misericordia de ellos y que
¿verdad? Esa venda que tienen en sus ojos sea quitada para que ellos le crean. Entonces, hermano, hay un remanente fiel, ¿verdad? Y ese remanente fiel es de judíos que van a creer, que van a adorar, que van a alabar, que van a buscar del Señor, y eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Vamos a dejar ahí el estudio, seguimos el próximo miércoles, ¿verdad? Hablando un poquito siempre de la nación de Israel. Padre Santo, le damos gracias por su palabra, gracias por la bendición que usted nos da de poderle servir, de poder estar delante de su presencia, honrándole, alabándole y exaltándole, como verdaderamente usted se lo merece. Que su Santo Espíritu sea el que tome el control completo de nuestras vidas y nos regale en su favor y nos regale en su bendición. Nuestra confianza, Padre lindo, está puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sabemos, mi Dios, que usted es el que obra, que usted es el que se manifiesta, que usted es el que nos regala su favor y su bendición. Que podamos honrarle cada día, que podamos alabarle cada día, que podamos exaltarle como verdaderamente usted se lo merece. Que su Santo Espíritu sea el que tome el control completo de nuestras vidas y nos regale su favor y nos regale su bendición. Nuestra confianza, nuestra fe está puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores.